Listo, ingeniero Renato, compañeros, con todos, Rodrigo. Primeramente, pues vamos a dar inicio. Como quedamos a las 8:05, tendrán en cuenta siempre este horario, ya que será durante todos los días de conferencias, será la hora del inicio, para poder a veces cualquier inconveniente que ocurra con algún participante, siempre tendrá 5 minutos para poder empezar a tiempo. Tampoco podemos alargarnos más. Mi nombre es Jairo Bermeo. Primeramente que todo me presento. Soy coordinador zonal dentro de la empresa RJ Soluciones Ambientales. Estoy aquí pues para primero que todo darles un saludo, un agradecimiento a todos por estar presentes en esta capacitación, darles un poco de instrucciones de lo que es, un poco de manejo de la aula, unas indicaciones sobre lo que será el curso, algunas generalidades. Luego de esto pues les dejaré con mi compañero el ingeniero Renato Sánchez, quien será la persona encargada de impartir estos días de capacitación. Tendremos todos los días a las 8 de la noche las videoconferencias para cubrir todos los temas que se ofrecieron dentro del contenido del curso. Como les dije, pues este curso de plantas de tratamiento de aguas residuales terminará el próximo día lunes. Tenemos videoconferencias durante todas las noches de 8 a 10 de la noche. Asimismo tenemos un aula virtual. A todos les fue enviado al grupo de WhatsApp. Asimismo están todos dentro de este grupo. Aquí se les compartirá cualquier tipo de información, cualquier cosa que se pueda suscitar durante esta semana. Asimismo podrán realizar consultas o preguntas sobre el desarrollo del curso. Eh, Todos tenemos dos links que son los más importantes con los que trabajamos. El primer link, que es el del aula virtual, es el link solucionambiental2020.com. Únicamente así, todo con minúsculas, todo pegado. Este es el link para que ustedes ingresen al aula virtual. El aula virtual ustedes tienen acceso desde el día de hoy, 9 de la mañana. Su número de cédula sin guión es, es tanto el usuario como la contraseña. Tendrán desde ahora, digamos, por lo menos un periodo de unos 6 meses mínimo para que puedan ustedes tener acceso a toda la información correspondiente al curso. Luego de, luego de esto, tenemos el siguiente link, que es el correspondiente a las videollamadas. Las videoconferencias en el link que estamos conectados en este momento serán para todos los días. Este link no cambia, pueden incluso guardarlo dentro de sus Zoom personales para que ingresen a esta misma aula. Como les manifesté, pues estamos de parte de todos quienes formamos la empresa. En este momento también tenemos la presencia de ingeniero Rodrigo Guerrero, quien es el coordinador general también dentro de RJ Soluciones. Pues así mismo, pues siempre agradecidos con las personas que se encuentran aquí, con los estudiantes nuevos, pues que están participando, digamos, por primera ocasión dentro de un curso, pues sean bienvenidos. Esperamos siempre llenar las expectativas de todos y cada uno. Trabajamos siempre con el mejor con la mejor voluntad para que salga bien. Con las personas que ya han estado anteriormente con nosotros, asimismo les agradecemos nuevamente por seguir confiando. Si me pusiera a nombrarlos sería un poquito extenso. Sin más de esto, tenemos lo que es el aula virtual, lo que sí para el desarrollo de las clases les vamos a pedir a la mayoría, bueno, a todos, que mantengan sus micrófonos silenciados, ya que somos un número bastante extenso y si es que hay muchos micrófonos encendidos a la vez, va a ser muy complicado escucharlo al ingeniero Renato. De esta forma, pues, a las personas que necesiten participar, tranquilamente lo activan, participan o piden la palabra y luego así mismo lo mantenemos apagado. Con respecto a lo que es certificaciones, evaluaciones, vamos a dejar todo esto para el final. Como les dije, tenemos 8 días para lo que es la base de la parte teórica y práctica. Ya con lo que es certificaciones, documentos, envíos, así mismo hablaremos, qué sé yo, el día domingo o el día lunes, que es el último día, fuera el más indicado para todo esto. Por lo pronto nos vamos a enfocar en lo que es las clases. Como les dije, el tema de plantas de aguas residuales es un tema bastante extenso. Asimismo tendrán pues siempre la oportunidad de consultar directamente con el ingeniero Renato, pero nos vamos a enfocar directamente a los temas que están dentro de la tabla de contenidos que se les ofreció, ya que este tema es muy amplio. Si nos ponemos a debatir durante una clase sobre temas que no están dentro
dentro del contenido, pues vamos a extendernos demasiado. Y como digo, somos muchas personas y mucho tema. Es, sería el tiempo alargarlo demasiado. Vamos a enfocarnos en lo que es preciso. El ingeniero Renato es una persona que tiene una gran experiencia ya como, tanto como profesor, así como dentro de aguas residuales. Podrá ayudarnos de la manera más acertada. ¿Qué más teníamos con respecto al curso? Siempre podrán consultarlos. Como les manifesté, pues a Renato Sánchez lo he nombrado algunas veces, está conectado aquí ya con nosotros, es la persona que nos va a acompañar en estos días como tutor. Él es graduado en la, perdón, él es graduado de ingeniero ambiental, tiene también una maestría y también tiene estudios de doctorado. El ingeniero Renato, pues él nos hablará un poquito más sobre su trayectoria, ya que él es la persona más indicada para explicarnos sobre todo lo que es su experiencia, tanto en la parte de docencia como en la parte de lo que es el tratado de las aguas residuales. De mi parte, pues los dejo con el ingeniero Renato para que puedan presentarse, ayudar. Buenas noches. Gracias, Jairo. Buenas noches. Vamos a empezar el curso. Bueno, sí, un poco de la experiencia mía, más tengo una experiencia en tratamiento de aguas residuales. Me gradué en la Politécnica Nacional ya en el año 2008, debe ser, ya bastantes años, 12 años. Se va para atrás y se da cuenta que ya se graduado bastante tiempo. Parece ayer nomás. Bueno. Entonces, 12 años de graduado, de ahí, por ahí sí que en el 2011 empecé en docencia en tratamiento de aguas residuales en la Politécnica Salesiana. Entonces doy clases de aguas residuales ya un tiempo en el pregrado y en la maestría de gestión de aguas residuales. Bueno, es gestión y ingeniería del agua en la misma Salesiana, entonces doy las materias de tratamiento de aguas residuales. En la trayectoria un poco profesional he hecho plantas de tratamiento de aguas, empecé en textiles, justo en la ciudad de Pelileo, cuando se abrió lo de las aguas residuales. Me parece que ahí fue un punto interesante hace ya deben ser unos 10, un poquito más, unos 11 años debe ser. Sí, aparte en Pelileo ahí empecé a hacer unas plantas de tratamiento de aguas residuales físico-químicas de los genes, ¿no? Y luego de eso, ya las biológicas, un poco más empezó a acentuar la ley, empezó a haber más exigencias en varias provincias, empezaron a descentralizarla, el Ministerio del Ambiente en la parte ambiental. Ya a la final, claro, hemos hecho en unas 40 plantas de tratamiento de aguas residuales, sí, hasta el momento. Ahora estoy hoy justo empecé a ayudar en una construcción y una planta de agua, en un diseño y una construcción de una faenadora de pollos, que tiene unos problemas justo como muy específicos, es un agua un poco rara, entonces hicimos un zanjón de oxidación. Vamos a hacer un zanjón de oxidación para tratar. Y así, o sea, hay varias tecnologías, varias cosas que se ha tenido que hacer, ¿no? En lo del tratamiento de aguas residuales. Bueno, entonces el objetivo es ese, ¿no? Es para un poquito y dar la poca experiencia que uno se tiene en las aguas residuales, compartir si ustedes tienen también casos y aquí entre todos a ver si no se hace una solución. Siempre ahí tratando, si es que no se tiene una experiencia específica justo en el tratamiento de aguas de una empresa en particular, ahí podríamos ayudarnos un poco, ¿no? Bueno, las textileras con esas empiezan, ¿no? Las domésticas también, ya he hecho algunas domésticas, unas 20 y pico, ¿no? Sí, debe ser unas 20 plantas domésticas, así grandes de esas tipo ciudad. Casi siempre contratan externos, no contratan acá internamente. Hay de industrias de lácteos, las más complicadas de municipales en lixiviados, igual unas 3 de lixiviados que son ya también complicadas, no tanto como las de lácteos, esas sí son mucho más complicadas. De medicinas, oxidación avanzada, de flores, oxidación avanzada. Sí, bueno, varias industrias, faenadoras, camales municipales. Algunas industrias se ha realizado y yo les podría decir que una planta no es igual a la otra. Una sola vez, se me ocurrió copiar una planta de agua de textil, de zinc, en otro lado, tal cual, porque tenía el caudal y la contaminación y no hay diseño específico.
y obviamente no funcionó bien, ¿no? Entonces me tocó invertir otra vez dinero para hacer otra vez el diseño, empezar y a que quede bien. Sí, entonces, les podría decir que el tratamiento de aguas residuales es una situación compleja, sí, una situación bastante. Parece que al Inge se le quedó el internet pasmado. Si no es video, será solo mío, pero parece que se le colgó. Un asuntito antes de que, bueno, hasta que el ingeniero pueda solucionar lo de su internet, faltó un tema muy importante sobre lo que es las tareas y las actividades en clase que han de haber encontrado en su aula virtual. Estas son más como un respaldo académico, podría decirse, no es obligatorio que las cumplan a todas, obviamente todas están enfocadas dentro de los temas de los cursos, es para que según cómo va avanzando la materia puedan realizar un trabajo práctico. De ahí lo único que deberán cumplir y enviar al correo pues será lo que ustedes obviamente consideren y tal vez tareas que el ingeniero Renato considere importantes o les pida alguna actividad específica. Sí, con esto nomás era un temita que había quedado, se me había pasado por alto. Parece que ya se conectó el ingeniero nuevamente. Sí, gracias. Parece que estaba un poquito mal en internet. Hace un rato se me desconectó también. Pero bueno, esperemos que ya no pase. Entonces, eso les decía, ¿no? O sea, necesitas conocer específicamente cuál es la contaminación que tienes y traslapar todos los procesos industriales son distintos. Y los libros. No, nuevamente se quedó pasmado. Esperemos un momento, sí, compañeros y compañeras. No sé si tal vez con respecto a lo que se dio instrucciones al principio, tal vez tengan alguna duda o con las personas que ya ingresaron al aula, tengan algo que necesiten consultar ahora hasta que se conecte el ingeniero o todo está claro. Perdón, el libro que les decía, ¿no? El clásico de las aguas residuales que se utiliza aquí, le tengo un poquito más a la mano. Es este libro de aquí, el de Jairo Romero, el tratamiento de aguas residuales de Jairo Romero. Es el año que la última revisión me parece que es del año 2010. Sí, es un libro un poquito grueso, ¿no? Que yo ya le tengo, bueno, o sea, le tengo leído varias veces, es para las aguas domésticas. Lo bueno es como el libro de Metcalfe, parecido al libro de Metcalfe, pero que es escrito por George Thorbanolius, pero un poco adaptado más a nuestras realidades. El libro de Thorbanolius, Wastewater Treatment, no, Wastewater Engineering de Metcalfe, escrito por George Thorbanolius, versión de 2017. Es este libro que tengo aquí, que también es un poquito grueso. Este de acá está muy bueno para todo, es el mejor, sí, es el mejor. Es una revisión súper buena que incluso hace una nueva caracterización entre sistema primario, primario avanzado, secundario, secundario avanzado, terciario y terciario avanzado. O sea, ya divide en unas 6, que en el libro de Metcalfe del año 2010 no tenía, el que está en español. Muy bueno el libro, este es el mejor, el que les recomendaría. Y no es ni siquiera muy caro, ¿no? Me parece que me costó $30, que es, no es de los que cuestan 200, $250. Es muy bueno ese libro, ese es recomendado. De ahí el otro, para ya diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales, es este de aquí.
el libro de Qasim. Sí, de Syed Qasim. Es el famoso libro de Qasim. Poquito y grueso igual, pero está súper bueno para hacer los diseños. Sí, este ya es para diseños. Este es como para entender. El de Metcalfe, de Sorbanolius, es como que tiene todo, tienes la teoría, es bastante claro, preciso, pero es una realidad no tan nuestra. A veces te dice, tienes que poner membranas de filtración de ultrafiltración, y cuestan millones de dólares. Entonces, no es tan real a nuestra situación. El de Romero le aterriza un poco mejor. Y este de Qasim, en cambio, si ya quieres dedicarte al diseño, Qasim es obligatorio. Sí, Wastewater Treatment Plants. Sí, es plantas de tratamiento de agua residual de Qasim. Ya no es tan enfocado en lo general de las aguas residuales. Y el otro que la verdad no le vi, no le quiero hacer mala fama, pero me compré este de aquí, el de aguas residuales industriales de Romero, del mismo del libro primero que les indiqué. Anda no muy bueno, ¿viste? Solo te da los trenes de tratamiento y una recomendación. Entonces, no, por ahí te da una idea, como que para que te dé una idea anda bárbaro. Otra cosa, si ustedes tienen algo un poco más específico que hacer o casos puntuales, el punto de partida, documentos científicos. Sí, y en inglés mejor. Sí, no sé si ustedes, para empezar, sobre todo si van a hacer diseños, esto no estaba programado en el curso, pero les va a servir no solo para aguas residuales, sino para un montón de cosas más. Jairo, ¿me puede ayudar para habilitando la opción de compartir pantalla, por favor? Listo, listo. Entonces, muchos de ustedes tal vez saben esto, otros no. Entonces, para los que no les va a servir, esto es súper útil. Entonces, una forma de hacer esto es, por ejemplo, buscan, le ponen el Google Scholar, ¿no? Y en el Google Scholar le ponen en inglés, porque si no le ponen en inglés, en español casi que, yo les diría que no hay nada en español. Todo este lenguaje está en inglés. Y le ponen lo que desean. Por ejemplo, le vamos a poner uno de leche, que son uno de los más difíciles. Wastewater Treatment. Y de leche es dairy. Entonces aquí los documentos científicos en inglés del dairy. Y estos son, por ejemplo, un sistema de biohidrógeno de producción anaerobia. Aquí un general, por ejemplo, un Wastewater Treatment in Dairy Industries. Entonces este le vamos a abrir. Y muchas veces es pagado. En este caso, sí es pagado. Por ejemplo, en algunos de los casos es pagado. Y solo tengo acceso al abstract. Y aquí me va a decir el tren de tratamiento, cuáles son las investigaciones, como el estado del arte de las investigaciones. Les doy este consejo. En este caso, le abren esta página de aquí, que se llama Science Hub. No sé si ustedes conocían. Probablemente sí. Es una página rusa en donde ayudan a la apertura. Cada vez le cambian, ¿no? Le van bloqueando porque tienen apertura a todos los documentos científicos. Si uno quiere ver, por ejemplo, este documento científico, tiene que pagar y los costos no son bajos. Suele costar de $20 a $200. Sí, entonces es medio carito. Lo bueno de esta página rusa donde se puede acceder a los documentos científicos sin pagar, uno le agarra el DOI, sí, y le pone aquí, Science Hub. No les doy el enlace www porque cada vez le borran y ellos abren por otro lado. Luego le borran en otro lado y cada vez está cambiando de dominio. Esperemos que no le logren eliminarlo porque Buenas noches, realmente disculpen, por lo general no suele pasar esto del internet, no sé por qué tiene esa falla el ingeniero Renato el día de hoy. Ya hemos realizado anteriores cursos también con el ingeniero Renato y no sé por qué tiene esta falla. Ajá. Un poquito de paciencia, por favor.
Y aquí se les abre el documento científico, ¿no? En este caso creo que se me fue, como se me fue el internet, se me terminó mejor, me mandaron mejor a los documentos de acá, en PDF. Entonces, Wastewater Treatment and Dairy Industries, posibilidades y hasta el reuso me da en este caso. Entonces aquí yo veo el estado del arte, que son las investigaciones que se han hecho, y como yo quiero diseñar, me va dando un poco más o menos los pHs que se manejan, sólidos, fíjense, el DQO en inglés. Ingeniero. Imagino que para industrias esto es súper útil. Me imagino que muchos de ustedes trabajan en la parte de las industrias. Entonces, Ingeniero, problemas es de que le volvió a congelar la cámara unos 30, 40 segundos. Ajá. Ah, ya. Pero el documento científico sí se vio, ¿no, Rodrigo? Sí se vio una parte, cuando le abrió nomás se vio. Ajá. Ah, ya. Entonces, le vemos otra vez. Le voy a proyectar otra vez. Entonces, ahí les mostraba la parte del documento científico. Creo que esto consume más por eso creo que también se sale. Entonces, me va dando cuáles han sido los resultados por sistemas de tratamiento en estos casos. En plantas piloto, por ejemplo, hicieron uno, cuáles fueron los resultados, otro tratamiento, cuáles fueron los resultados. Y se va acercando un poco más a la realidad, les saco, porque ahí es cuando le comparto a la pantalla y parece que ahí se hace más inestable. Entonces ahí se va teniendo un acercamiento a problemas ya puntuales que van teniendo en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Esperemos un rato, compis. No sé qué ocurre, parece que tiene problemas de internet del ingeniero Renato. Que ya una vez de que vimos la bibliografía que se va a usar y todo, ya Inge, empecemos. disculpe, pasa que se le cortó nuevamente. Como que se le corta y ya regresa al... Ah, chuta, disculpen. No se me había cortado nunca tanto. Sí veo que se me está parando a cada rato la cámara de ustedes. Me imagino que no se me estaba escuchando. Pero bueno, o sea, lo que les decía es que ya en los documentos científicos nos va a ayudar muchísimo a resolver problemas ya específicos. Y en inglés toca ahí darse una buscada en el Google Scholar, luego abrir en el SciHub, les va a ayudar un montón. Sí, como es un acceso gratis, es algo para problemas súper específicos en las plantas de tratamiento de agua residual. Eso yo uso siempre que hay un problema, uno no puede saber todo. Entonces, como que va adquiriendo mucho más conocimiento leyendo documentos científicos, ¿no? Hay unos libros de recopilación de documentos científicos también, pero con ese Science Hub es súper útil y específico para lo que ustedes quieren hacer. Como ustedes saben, las plantas de tratamiento de aguas residuales es algo demasiado amplio, es muy amplio y muy complicado, que envuelve un montón de cosas, como la química, lo que les decía, ¿no? La parte de ingeniería civil y la parte microbiológica. Entonces, las tres. A veces hay plantas de agua que hidráulicamente funcionan bárbaro, pero microbiológicamente no. Sí. Otras que funcionan químicamente bárbaro y la parte hidráulica no, y así. Entonces hay que manejar las tres cosas, ¿sí? En un equilibrio holístico para poder llegar al resultado que se quiere obtener. Y justamente de eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Toda esta semana que nos vamos a ver, vamos a hablar de esto. No duden en hacer alguna pregunta. Si las inquietudes si son así como que muy particulares, tengo una planta de agua y si es un problema que engloba la parte general, bien, podemos resolverlo, ¿no? Si es algo casi como muy específico y
ahí me pueden preguntar mejor en el chat. Si ahí en el chat hacemos las respuestas de algo, si es muy específico. Si no preguntan nomás, vemos si es muy específico, muy general y vemos si es que vale la pena, le respondemos de ese rato, si no le respondemos luego, no habría problema en respecto a las dudas que tengan en plantas de tratamiento de agua residual. Que como les digo, el tema es tan complejo que no es fácil muchas veces las respuestas tampoco. Bueno, entonces les voy a proyectar la pantalla. Tengo acá en la presentación, vamos a ver el tratamiento de aguas residuales, la primera clase, ¿no? Que ustedes tienen este material también en la clase virtual, en la virtual. Entonces, el diseño de las plantas de tratamiento de aguas residuales se suele caracterizar en tres, ¿no? Que son los comerciales, los domésticos y los industriales. Yo diría que eso de los comerciales está bastante cerca a los domésticos, por lo que sería más un agua doméstica, sí, y un agua industrial. Una que se diferencia entre el doméstico y el industrial sí son los lixiviados. Entonces podríamos más por ahí clasificar. Entonces, depende de la caracterización, los procesos. Ningún agua residual es igual a una a la otra. Sí hay empresas que tienen dos plantas, que hacen exactamente lo mismo en una planta y exactamente lo mismo en otra planta. Y ni así a veces el agua no es tan parecida. Ahora hablaba con el director de las aguas residuales de aquí de Quito, me llamó para una reunión y decía que hay una característica interesante en Quito, que las aguas residuales de casi toda la ciudad son parecidas. Me pareció interesante, ¿no? Que cuando son bastante parecidas se podría usar un sistema de tratamiento para todo. Sí, entonces eso es algo que me comentaba, ¿no? Que me pareció algo interesante que no se había visto, pero se empieza a ver, por ejemplo, que actualmente las aguas residuales en la ciudad son bastante parecidas. ¿Para qué hacen las plantas de tratamiento de aguas residuales? Ningún industrial, ¿viste? Ningún industrial, ningún empresario se va a gastar miles de dólares, decenas de miles de dólares o cientos de miles de dólares, o incluso a veces que llegan a $1.000.000, va a gastarse por la parte ambiental. Yo no conozco, no sé si ustedes conozcan a algún empresario que se gastó 200,000 o 250,000 dólares en una planta de tratamiento de agua solo por el ambiente. No porque le exigía la norma, sino solo por la conciencia ambiental. Yo no conozco, probablemente ustedes, no sé. Pero la mayoría de los empresarios y de los industriales, sí, ponen la planta de agua porque les condiciona una autoridad ambiental y se condiciona en los planes de manejo, sí, y en los planes de seguir toda la parte ambiental, la parte de documentación ambiental es prácticamente obligado a hacer, sí, en varios procesos, pero eso es lo que mueve a que se haga el tratamiento de aguas residuales. Esto de aquí, el cumplimiento de la ley, que actualmente es del Acuerdo Ministerial 097A en el Ecuador, excepto en varios sitios como Quito, que tiene su normativa especial. Sí, pero ese es el objetivo, el cumplimiento de la normativa vigente, que en unos casos podría parecer bastante sencillo, en algunas industrias se hace bastante sencillo, como por ejemplo las que hablábamos de las jeans. Sí, a veces los problemas mayores se tienen en los sólidos totales disueltos y en los sólidos totales, que ayudándole a que flocule mejor, como por ejemplo haciendo un sistema de floculación, coagulación, ya está, y no hay ninguna variedad más. Pero hay plantas como por ejemplo las florícolas, que llegar a la norma se va a hacer casi imposible. Sí, entonces la normativa es bastante exigente para unas industrias y muy poco exigente para otras. No hay una diferenciación entre industrias. Además de que nuestra normativa está bastante exigente también, ¿no? O sea, sí es bastante exigente comparada de otros países. En este libro de aquí hace una comparación, si en el libro de industriales hace una comparación, de Romero en la de aguas residuales industriales hace una comparación entre la normativa en DQO en varios países. Y dice, por ejemplo, que para descarga en ríos, sí, en Ecuador es 200 de DQO, mientras que en Colombia me parece que era 3,000 de DQO. Sí, entonces son 15 veces más lo que nosotros necesitamos hacer respecto a lo que se hace en otros países. O por ejemplo, en el libro de Metcaleb se muestra cómo la normativa es mucho más flexible para casos como la reutilización del agua, y la normativa no es tan fuerte como la nuestra, a pesar de que ellos tienen muchísimo más dinero que nosotros.
sea, para una planta de tratamiento de aguas residuales, ellos cuentan con millones de dólares. Eso es lo que cuesta una planta industrial. Y nosotros, nuestra legislación es más exigente todavía, sin tener ese nivel de conocimiento. Estados Unidos va en la construcción de plantas de agua más de 100 años, ¿no? Unos 120 años. Nosotros vamos 12 años, 10 años, por ahí. Y nuestra ley es mucho más exigente y no tenemos los mismos capitales. Es más o menos porque han agarrado la ley de Estados Unidos, sí, han agarrado y han dicho, ah, no, si Estados Unidos pide 1000, nosotros pidamos 500, porque somos más bacanes con el medio ambiente, ¿no? Si Estados Unidos pide 500, nosotros pidamos 250, porque somos más exigentes. Y eso ha hecho que se imposibilite muchas veces que las industrias puedan cumplir, sí, y que tengan que simplemente hacer caso omiso a las leyes porque son imposibles de cumplir. En muchos casos son imposibles de cumplir, sobre todo con nuestros capitales, ¿no? Con la cantidad de dinero que existe en el Ecuador. Por ejemplo, sólidos totales disueltos. En una textilera, por más que usen sal textil, sólidos totales disueltos, pucha, dificilísimo sacar si no es por membranas de filtración que son costosísimas, que cuesta $1.000.000 poner los sistemas de membranas de filtración. Y así, o sea, hay casos en que se requeriría que haya un cambio de normativa o que se deje usar el agua en una otra cosa, como por ejemplo la agricultura, que se conoce que es muy útil, ¿no? El agua fertilizada en agricultura de aguas domésticas. O sea, procedimientos como alternos, no pensar el agua como solo planta de tratamiento de agua, sino pensarle de una forma más global, más holística, pensarle de una forma más integral al proceso del agua. Entonces, bueno, ahorita lo que nos interesa son las plantas de tratamiento de agua, entonces vamos a regresar a eso. Pero les dejo esa inquietud o esa duda, ¿no? Para que ustedes ahí también puedan debatir. Esta es la norma, la que es actual, la 097A, es la normativa actual. Y esto les he separado un poco los parámetros que son un poco más exigentes, un poquito más difíciles de cumplir, para ir especificando en qué industria se suele dar. Por ejemplo, aceites y grasas, medidas como sustancias solubles al hexano, sí, en la normativa son 70 miligramos por litro. Que en las industrias, por ejemplo, las lácteas, ¿sí? Las industrias de los camales, es difícil de cumplir. E incluso las domésticas, ¿sí? Son difíciles de cumplir, incluso en las domésticas. La DBO 250, también un parámetro difícil de cumplir, casi imposible de cumplir en industrias alimenticias de jugos, de lácteos, y casi imposible, ¿no? Donde tienes 30.000 de DBO, debes estar teniendo unos 15.000. Bájale a 250. Estas deficiencias del 98, 99%, o sea, varios tratamientos sumados. La DQO 500, igual difícil para varias industrias alimenticias. El fósforo total 15, sobre todo los hospitales, es difícil por los detergentes llegar a este tipo a este nivel de norma. El nitrógeno total Kendall, igual en las que tienen industrias alimenticias, que es casi toda nuestra industria, es alimenticia o industria de acabados, ¿no? O sea, no tenemos nosotros otro tipo de industria. Mayor cantidad de industria, bueno, a menos que sean petroleras, pero nuestra industria de secundaria es básicamente alimenticia, ¿no? Otro, el pH de 6 a 9. Este suele no haber mucha variación. Los sólidos suspendidos totales en 220. También es un parámetro complicado. Sólidos totales 1600. También es una variable bastante difícil. Sulfatos 400. Y uno es súper difícil, los sulfuros en 1. Entonces esta diferencia es también abismal. Tensoactivos en sustancias activas al azul de metileno en un límite de 2 también es una de las más complicadas. Entonces, si ustedes trabajan en plantas de tratamiento de agua residual, deben ver que estos parámetros de aquí suelen ser los que más complicación se suele tener, ¿no? Los que más problemas dan. Uno dice, por ejemplo, pH. Si tengo pH 4, le pongo sosa y se acaba el problema. En un volumen de 100 metros cúbicos, la sosa para subir de un pH, si es que es una solución buffer fuerte o medianamente fuerte, debe estar por los $100 de al día subirle, ¿no? O sea, es tan simple como ponerle sosa, sí, pero es tan costoso como pagar $200, $200 al día en sosa. Entonces se vuelve también complicado y caro.
Esa es un poco la realidad nuestra en las leyes y un poco la realidad en nuestros tipos de industria. Nos vamos a enfocar un poquito más a las partes industriales, que es lo que en el curso que vimos anteriormente era lo que manejaban ustedes, ¿no? Los técnicos más. En sistemas de operación sobre todo. Entonces les vamos a separar así. En los tipos de agua residual doméstica y comercial, ahí les vamos a juntar. Comercial, por ejemplo, si uno hace una planta de agua residual de un centro comercial, se va a dar cuenta que es bastante parecida a la doméstica. Hay tiendas, baños y restaurantes. Si los restaurantes, para las aguas residuales ha sido un poco una ventaja, aunque ambientalmente no es tanto, ¿no? El de los platos desechables. Antes, por ejemplo, cuando se lavaba los platos de estas cargas domésticas en los restaurantes eran altísimos porque botaban todos los desperdicios en el agua, ¿no? Y se llevaba, le botaban por el caño. Y había que poner hasta dilaceradoras en los caños y se hacía un poco. Pero desde que le cambiaron a esto de los platos desechables, ambientalmente tampoco es que sea bueno. Sí, pero ha disminuido los problemas en las aguas residuales de los restaurantes. Las industrias, que son de todo tipo que ustedes se pueden imaginar y que nosotros hemos nombrado un poco, también es un rasgo importante. Y también hay que pensar en lo que piensa el industrial dueño de la fábrica. ¿Sí? No pensó nunca hacer una planta de agua residual. Si es que esto, por ejemplo, si es una industria de curtiembre, la planta de agua residual le ven como un gasto. Eso no hace más, no faena más cueros, ni produce más ventas. Es netamente un gasto. Así le van a ver. Para la parte ambiental siempre es lo mínimo de dinero. Es una realidad que hay que considerar, que les converso, porque además ustedes saben, pero usted no quiere gastar nada en la planta de tratamiento de agua residual. Y eso limita mucho a veces que uno prácticamente le dicen que cumpla la normativa y solo tienes tanta plata, en el mejor de los casos. Sí, entonces es una cuestión súper difícil, rompe la cabeza cualquier problemita que exista ahí. Entonces aquí en los industriales tenemos eso. Y otro que, por ejemplo, aquí en Quito, desde que empezó el problema de los lixiviados, no se ha podido dar solución. Sí, el tratamiento de los lixiviados son índices de biodegradabilidad súper bajas en los municipios donde existen residuos industriales que entran a los basureros. Entonces, este problema de los lixiviados también se viene acarreando aquí en el Ecuador bastante tiempo, ¿no? Difícil el sistema de tratamiento de lixiviados. Hay tratamientos, por ejemplo, biológicos en residuos industriales que no sirven. Y con los problemas que encamina eso, de que Contraloría diga, oiga, gastaron tanto en una planta de tratamiento de agua residual y no cumple la normativa. Entonces, problema para el funcionario municipal, problema para el constructor, problema político. ¿Sí? Y además, es difícil que un municipio quiera invertir en algo que no da muchos votos, como un botadero o como una planta de agua residual. Ya saben, lo que más da votos son cosas que se ven mejor, que se ven. Esto no se ve. Entonces, no es que dé mucho voto políticamente, a menos de que se exija, ¿sí? No es que políticamente dé mucho valor político y por lo tanto no es que sea tan, tan hecho, sí, no es que se realice tanto. Sin embargo, las leyes, si a partir de un poco la administración, la mejor administración de las leyes, obliga a que se haga un tratamiento de aguas. Y eso que obliguen a hacer el tratamiento de aguas marca que haya un mercado interesante también. De los 200, no sé, 206 municipios, me parece que son ustedes, si no me corrigen, no me acuerdo, un poquito más de 200 municipios que existen en el Ecuador, serán 10 los que tienen tratamiento de aguas residuales. La capital, la ciudad de Quito, no tiene tratamiento de agua residual, sino ciertas parroquias como Chávez Pamba, Nono, eh, Yoa, me parece, Quitumbe, si las zonas nuevas de Quitumbe tienen tratamiento de aguas residuales y el resto no. Sí, directo al Machangar, al Monjas y al San Pedro, y ese se hace luego el Guayabamba con el Pisque se hace, y el Esmeralda, y luego agarra el agua varias, de ser mismos afluentes, ¿no? Agarra el agua varias ciudades. Entonces no es que sea un tema de poca importancia, existe, sí, la demanda. Y como les digo, de los 200 y pico municipios, habrá 10 que tienen tratamiento de aguas residuales.
residual. Entonces es un tema que se puede desarrollar y no solo se necesita gente en el diseño, sino también en la operación, en el mantenimiento, en la mejora continua, ¿sí? En la disminución, por ejemplo, de la energía, que gastan energía una gran cantidad de los sistemas aerobios, por ejemplo. Muy bien. ¿Cómo son las aguas residuales municipales, ¿no? Vamos a ver las fuentes de aguas residuales municipales. Tenemos, este de aquí es una, les pasé lo del libro, sí, lo que aquí no es tanto la realidad acá, sino un poco más la colombiana, donde se tienen las aguas industriales y se hace una separación, por ejemplo, todo lo que es calentamiento, enfriamiento, sí, se hace una disposición separada, no tiene contaminantes más que temperatura, se hace, por ejemplo, solo un tratamiento físico para enfriar y ya puede hacerse una disposición separada. Sí, y estas aguas industriales se hacen en Colombia, son un tratamiento primario y se bota directamente al alcantarizado y ya está, solo con tratamiento primario. Acá en el Ecuador no, acá necesitas hacer sistemas de tratamiento primario, primario avanzado, secundario, a veces secundario ya un poco más avanzado, terciario y hasta terciario avanzado para botar a la parte del alcantarizado. Por eso la parte industrial también, allá me parece que anda medio mejor que acá, ¿no? Porque no tienen tantos costos. Sin embargo, no me parece muy bueno eso de que botes del agua industrial directamente el alcantarizado solo con tratamiento primario, pero debería, como en Colombia, regularizarse, ¿sí? Aquí por tipo de industrias. No exigir a una industria una cosa que no pueda cumplir y que le obligues a cerrar a la industria, que antes no pasaba y ahora sí se ve industrias que han cerrado. Yo conozco industrias que han cerrado por las aguas residuales, sino empezar a pedir una mejora continua hasta el nivel en que la tecnología permita. Sí, otras aguas son las aguas de infiltración. Estas hay bastantísimos aquí en Quito, sobre todo cuando hay lluvias. El agua de infiltración de los suelos en los alcantarizados combinados que nosotros tenemos se infiltra y diluyen. Por un lado uno diría, chuta, bueno, que diluya, voy a pasar la norma. Más o menos, porque si tienes un sistema de tratamiento secundario, se quedan sin comida prácticamente los microorganismos y tienes problemas en las plantas de tratamiento de agua residual. Y otras las aguas residuales, sí, domésticas, que son las residenciales y comerciales, que también entran en los alcantarizados combinados y entran luego a la planta de tratamiento de aguas residuales. Lo que se hace con el agua de alcantarizado combinado, las aguas lluvias más las residuales, se hace una desviación de los cauces de exceso. Sí, esto que se llama un alivianador. Y el exceso se lo manda al río. Y otra parte se manda al alcantarizado, ¿no? Lo que se busca, si es que hacen un alivianador, un alivianador es otra cosa, ¿no? Calcio y magnesio. Un aliviador de caudales, lo que se busca es que cuando se diluye el agua con el agua de la lluvia, esto de acá pasa en norma. Eso es lo que hay que buscar, ¿no? Por lo general es una estructura bastante simple que solo es un tanque con una tubería a una cierta altura. Esa altura en que le pongas a la tubería va a determinar la mezcla del excedente para que cumpla la normativa el rato en que se le haga la eliminación. Es un ejercicio de balance de masa simple, sí, un balance de masas de tipo de mezcla simple, que no lo vamos a ver, sí, pero que les dejo ya la idea de cómo se suele hacer un alivianador bien hecho. No es solo de poner una estructura y uno arriba y otro abajo, el de abajo siempre funciona y el de arriba sí va directo arriba. No, o sea, tiene que tener un volumen de mezcla según un balance de masas, ¿no? Si se quiere diseñar bien este sistema. Bueno, ¿qué es lo que necesitas hacer para una planta de tratamiento de agua residual? Necesitas medir tres cosas, ¿sí? En una planta de agua residual necesitas medir tres cosas: calidad, cantidad y el espacio que tienes disponible. Esas son las tres mínimas cosas que vas a necesitar para hacer un sistema de tratamiento de aguas residuales: calidad del agua, cantidad de agua y el espacio que tienes disponible. Si ya vas a hacer un sistema de tratamiento biológico, sobre todo un sistema de tratamiento anaerobio, ya tienes que medir otros parámetros más, como por ejemplo la temperatura del sitio. Los sistemas de desnitrificación no funcionan a temperaturas menores a 15 grados. Los sistemas biológicos siempre funcionan mejor a temperaturas un poco mayores, alrededor de 33 grados centígrados. 31, 32, 33 grados centígrados, las eficiencias aumentan un montón. Entonces tienes que pensar en la parte de temperatura. Si haces un sistema de tratamiento aerobio,
Sí, te va a servir siempre una micro burbuja y esa micro burbuja va a funcionar mejor cuando estés a nivel del mar. La eficiencia no es la misma a nivel del mar que en la ciudad de Quito o en la ciudad de Tulcán o en la ciudad de Riobamba. No es la misma. Acá hay menos oxígeno y tienes que considerar, ¿sí? Siempre en los sistemas aerobios, cuando haces la inyección del oxígeno por blowers, tienes que considerar eso, que no hay tanto oxígeno como a nivel del mar. Entonces sí es importante también ver otros datos un poco de ese estilo. Cuando haces lechos de secado al sol, tienes que medir la radiación solar en energía metro cuadrado, o sea, vatio metro cuadrado en la zona, con varios instrumentos que te hacen eso. El que se mide en candelas, no me acuerdo el nombre de ese instrumento que mide en candelas, ¿sí? Te mide en vatios sobre metro cuadrado y ese te sirve para hacer sistemas de secado de lodos por sol. Entonces son otros parámetros que también tienes que medir de donde estás. Sí, muy importantes, que no están aquí. Cuando nos referimos a calidad, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien quiere comentar? ¿A qué nos referimos con calidad? Para que no se duerman, porque está como de noche. La calidad se refiere de acuerdo al cumplimiento de la normativa. En este caso, en Ecuador, el TULAS. Entonces, se refiere al cumplimiento. Exacto, de los parámetros físicos. De los parámetros físicos, químicos que justamente es microbiológicos. Exactamente, Patricia, eso se refiere a calidad. Sí, cuando hablamos de calidad necesitamos saber de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos, que es un tema súper amplio, ¿no? Exactamente. Nosotros a veces cuando hacemos plantas de tratamiento de aguas residuales como un médico que ve un examen, ¿sí? Para ver cómo está el examen de sangre, entonces se ve cómo está. Más o menos cuando vemos una tabla de análisis de resultados de laboratorio, lo que estamos haciendo es justamente esto, viendo más o menos en qué estado inicial está el agua, si es que es a la entrada. Si vemos el de la entrada y el de la salida, ya sabemos cuáles son las deficiencias, por dónde está el problema. Entonces, esta calidad es una de las cosas principales que necesitamos medir. Parámetros, como nos dijo Patricia, físicos, químicos, microbiológicos, ¿sí? Que se hacen mediante los muestreos. Sí. Hay otras cosas que me dan buenas luces de una planta de tratamiento de agua residual, si funciona o no. ¿Y cuál es el problema de la planta de tratamiento de agua residual? Una cosa que me sirve muchísimo es el olor. Sí. Yo doy clases en la Universidad Salesiana, más o menos aguas residuales 1 se da en quinto semestre, aguas residuales 2 en sexto semestre. Sí. Y cuando llegan a esta materia de quinto semestre y huelen un agua residual, es como que, pucha, casi que se vomitan encima del agua residual. Entonces hay veces en que está bueno esto del tratamiento de aguas, pero hay que empezar a desarrollar unas ciertas capacidades que no son intelectuales, como por ejemplo esto de los olores, ¿no? Medio que uno ya tiene que acostumbrarse un poco a los olores, ¿no? Si vas a trabajar en un relleno sanitario y no soportas el mal olor, has bregado, ¿no? Entonces medio como que sí, uno se va acostumbrando, pero tiene que ir desarrollando un poco hasta el olfato. Sí, con el olor uno puede distinguir qué le está pasando a una planta de tratamiento de aguas residuales, mejor que con la parte de calidad. Yo, por ejemplo, ahí en la universidad hay un compañero biólogo, sí, que es un crack en la medición de la calidad del agua mediante la microfauna. Yo, por ejemplo, para hacer un análisis de la calidad del agua en un río, me agarro una muestra compuesta que me demoro 4 horas, me demoro 2 horas, 3 horas, 5 horas, no sé, 10 horas en llegar al laboratorio. Luego en el laboratorio me demoro unos 2 días en hacer todos los parámetros y el ADBO se demora 5 días y a los 5 días tengo los resultados de calidad del agua. En total he pasado una semana haciendo los análisis de agua y teniendo los resultados. Él tiene como una capacidad de ver las piedras, ¿viste? Los microorganismos que están en las piedras, va viendo los ventosos, ni sé qué, y me sabe explicar, y más ya, pum, tiene una idea de la calidad del agua. Entonces, hay otros métodos que son complementarios, ¿no?, a los análisis de agua, que también son importantes, como les digo, los del olfato. Puedes diferenciar cuando hay, por ejemplo, el agua está produciendo escatol, cuando tienes amoníaco,
puedes saber hasta el pH por el olor al amoníaco, y así, varias cosas, ¿no? Que son problemas que tienen las PETAR por los olores, ¿no? Ácido butírico, ácido láctico, ácido valérico, los que se van generando cuando las plantas es como que se, entre comillas, enferman, ¿no? Entonces, la calidad. Lo mejor, los parámetros que midas en los laboratorios y parámetros complementarios, como les puedo comentar. Entonces, esto haces mediante ¿cómo se llama el análisis que haces para conocer la calidad? ¿Quién se acuerda? Para que no se duerman y estén ahí atentos. Les preguntara ahí a uno, pero... Por muestreo. Por muestreo. Exacto. Para conocer, muy bien, Fernando, para conocer la calidad del agua haces un muestreo. Bárbaro. Ahora, la otra cosa que necesitas conocer es la cantidad, ¿sí? La cantidad de agua. No es lo mismo que tengas 1 litro sobre segundo que 1 metro cúbico sobre segundo, o 1000 litros sobre segundo, o 1000 metros cúbicos por segundo. O sea, no va a ser nunca lo mismo, ¿sí? Entonces tienes que saber cuál es la cantidad de agua que tienes y cómo son los picos en los que se van generando. Entonces, la cantidad de agua se mide mediante el caudal. Y para esto haces un análisis que se llama un aforo de las aguas residuales, ¿sí? Haces un aforo de aguas residuales. Este aforo te va a decir 2 cosas, ¿no? El caudal, que a veces medir el caudal vas y dices, te vas a una industria y dices, voy a medir el caudal y dices, sí, haces la medición del caudal y dices 10 litros sobre segundo. Es que te sirve mucho porque resulta que luego hacen una descarga y ha estado en 1000 litros sobre segundo, ¿sí? Puede ser. Y de noche, ¿cuánto tienes? 0 litros sobre segundo. Entonces, la mejor medida para hacer un diseño de una planta de aguas residuales industriales, sobre todo, es los metros cúbicos por día. En esas unidades, metros cúbicos por día. Y toca estar todito el día haciendo la medición de volumen según varios de los métodos que vamos a ver. Todito el día. Y sabes cuántos metros cúbicos por día vas a tener. Si luego ves si es que te convienen los 2 activados con tiempos de retención de 8 horas, pero metros cúbicos por día, obligatorio, sobre todo para los tanques de homogenización. Otra cosa que tienes que ver es el espacio disponible, si tienes o no espacio disponible. Sí. En Pelileo, por ejemplo, hacíamos unas plantas, como ustedes saben, muchas de las lavadoras de jeans es una casa, viste que empezaron el emprendimiento en el patio de atrás, y luego sigue el emprendimiento en el patio de atrás, nunca se cambian. ¿Cómo haces una planta de tratamiento de aguas residuales en la vereda? Te toca hacer. Entonces, a veces el espacio es determinante. Entonces, hacíamos todo el tratamiento primario en la parte del suelo, a nivel del suelo. Más arriba hacíamos primera sedimentación, más arriba hacíamos el tratamiento biológico. Íbamos para arriba porque no teníamos espacio, ¿no? Con las dificultades que son irse hacia arriba, ¿no? Espérenme un momentito, compañeros. Parece que se detuvo el internet nuevamente. Tenemos una pregunta en el chat sobre los libros. Los 3 nombres fueron enviados de la biografía que nombró el ingeniero Renato al principio. Y asimismo se envió también el primer libro de Metal para, bueno, porque estaba más claro, estaba a la mano. Esperemos nomás que se conecte el ingeniero Renato. Listo. Entonces les decía que lo importante que es este factor de la topografía, el espacio disponible que se tiene, ¿no? Acuérdense de una cosa también, cuando haces las plantas de tratamiento en los ríos, cerca a los ríos, tienes que ver los niveles de crecimiento de los ríos también, porque se te puede ir llevando, tienes que ver la milenia, ¿no? Sacar la milenia, porque se te puede ir llevando la planta de tratamiento de agua residual, otra cosa que es necesario ver. Otra, la capacidad portante siempre la capacidad portante del suelo. ¿Qué altura máxima puedes hacer en columna de agua? Sí, muchas veces, sobre todo en la costa, se ha visto la construcción de las plantas de tratamiento de agua potable, las potabilizadoras de agua, que no se miden las capacidades portantes, hacen el tanque y luego en el asentamiento las quedan destruidas. Es importante, no son obras que cuesten poco, son obras muy costosas. Entonces, varios estudios sí se requieren para un sistema de tratamiento.
Vamos a ir analizando un poco cómo haces la parte de la calidad, cómo haces la parte de la cantidad, para que tenga una representatividad estadística. Sí, para que no uses medias. Las medias no funcionan en las plantas de tratamiento de agua residual. Tienes que hacer otro tipo de análisis estadísticos para ver representatividad y que funcionen con probabilidades más altas que la media. La media es que te funciona la mitad. La mitad de las veces te funciona, la otra mitad no. Si usas una media en un tratamiento de aguas residuales. Entonces hay que ver sistemas estadísticos para que te funcione el 90%, el 95% de las veces. Puedes hacer que te funcione el 100% de las veces, pero es carísimo, ¿no? En ciertas plantas de tratamiento de agua residual. Otras pueden sobredimensionar, otras no. ¿Sí? Entonces todo eso vamos a empezar vamos a conversar, ¿no?, acerca de eso. Bueno, entonces vamos con el primero, el caudal. Hay varias formas de hacer estas mediciones de caudal. Sí, el uno es conociendo la producción de la planta. Una forma muy sencilla de hacer una medición de caudal en una industria es midiendo el agua potable que ingresa, o sea, el agua que se utiliza. Para hacer eso es bastante sencillo. Lo único que tienes que hacer es medir, ver cuánto volumen se consumió en un medidor de agua. Si en un día mides el volumen, cuánto te marca en metros cúbicos el medidor de agua a las 8 de la mañana de un día, luego a las 8 de la mañana del siguiente día y vas viendo metros cúbicos cada día. No haces de un solo día. Si no haces, puedes ver del mes. Divides para el número de días que se produjo y ya más o menos vas conociendo en metros cúbicos por día cuáles son los volúmenes a tratar. Sencillo, ¿no? El conocimiento de la producción de una planta es sencillo. Hay que considerar también que en los procesos productivos el agua se evapora. Sí, en los calderos mucha agua se evapora. También hay mucha agua, por ejemplo, a veces como tienen alcantarillados combinados que se infiltra del suelo o de la lluvia. Entonces también te puede dar algún cierto tipo de variaciones. El momento en que ya construye, resulta que tienes una cantidad de agua potable y luego ha habido una introducción de agua de otro lado y sí, y tienes problemas. Yo tuve una cuestión en una industria grande, súper grande, donde se dieron cuenta que es antigua, ¿no? Habían empezado a construir esa industria unos 50 años. Ya tenía 50 años de la industria. Y ya se hizo la planta de tratamiento de agua residual y resulta que la mayoría del caudal se ha sabido ir por una alcantarilla vieja que ni sabían que iba. Ya es construida la planta. Sí, y ni nadie sabía, ¿viste? Porque los técnicos que hicieron eso ya hace fechas que ya dejaron de trabajar ahí. Como no hay planos, casi nunca tienen planos ninguna industria, ¿viste? Peor los municipios. Entonces solo era que por ahí vais a darse cuenta luego. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Puede estar desperdiciando un montón de dinero y resulta que ha habido por ahí otra tubería. Uno creería esas cosas no pasan, pero sí, o sea, créanme, sí pasan. Empresas súper serias suelen pasar. Sí, entonces, conociendo la producción, el proceso de producción de la planta, una buena forma. Conocimiento de los diferentes consumos de agua. Sí, ¿hay alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien no quiere comentar? Bueno. Entonces, otra forma, sí, los conocimientos de los diferentes consumos en diferentes partes de producción, porque acuérdense que muchas industrias, sobre todo, y muchos municipios, no tienen una sola fuente de agua, tienen varias. Por ejemplo, agua que viene de la red pública y también tienen pozos, sí, y así, tienen varias formas, y también llegan tanqueros. Entonces, todo eso se va haciendo agua residual, y todo eso hay que tener el conocimiento de las diferentes formas de consumo y las diferentes formas en que el agua ingresa. La mezcla de varias corrientes en determinadas proporciones también se puede ver la calidad, sí, haciendo promedios ponderados de la cantidad de contaminación multiplicada por los caudales. Se puede hacer estos promedios ponderados y saber cuál es el tipo de contaminación. Sí. Otra cosa que me olvidaba es que no toda el agua potable se hace agua residual, sino más o menos un 70%. Ese dato les va a servir, ¿no? El 70% de las aguas del agua potable se suele también transformar en agua residual. Es necesario hacer balances de materia, sí, balance de materia para saber cuál es el grado de contaminación con ciertas ponderaciones de caudal.
Y hacer una separación de los limitantes del tratamiento. También es importante eso, ¿no? Hacer una separación de los factores limitantes en el tratamiento para mejorar los sistemas de tratamiento posteriores. Muy bien. Bueno, por ejemplo, no sé si es que todos sí tienen los limitantes, ¿no? Hay ciertos limitantes que ciertas industrias tienen. Por ejemplo, una industria de rastro, digamos, ¿no? Una industria de rastro. Esta industria produce mucho, puede producir huesos, por ejemplo, puede producir sangre. Si haces una separación de la sangre previa, te va a mejorar el tratamiento de agua residual, te va a mejorar un montón. O sea, si te llega con toda la sangre de los animales, olvídate, se te sube la carga orgánica de unos 4.000 a unos 9.000 más o menos. Eso es un montón de carga orgánica. Pero si el momento en que hacen el faenamiento del animal retiran la sangre, entonces el tratamiento de aguas residuales se te hace mucho más sencillo. Otro ejemplo de esto son las industrias, por ejemplo, cuando se hace uno de restaurantes grandes, de unos hoteles grandes, también, ¿no? A veces se lava con el agua, le lavan al plato y todo el contaminante se va. Y tener una práctica, por ejemplo, de limpiar con un pañito, ¿sí? los platos antes de lavarles, entonces todos los restos de comida agarrar y botar al basurero con un pañito, y hacen que las cargas contaminantes de unos 8.000 de DQO, de unos 10.000 de DQO, se te bajen a 1.000, el 10%. Y una planta de agua de 10.000 va a ser una planta gigante con un montón de energía y un montón de espacio. A una planta de 1.000 se va a hacer mucho más sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra separación delimitante. Otra separación delimitante muy famosa es la separación del suero en las industrias queseras. Entonces, el suero tiene, el agua residual de una quesera está en 4.000 más o menos, ¿no? El agua residual de una quesera, solo 4.000. Pero cuando meten suero está en 30.000, 40.000, ¿sí? El suero tiene unos 80.000 de DQO, 100.000 de DQO. La leche tiene 220.000 de DQO. Entonces, hacer una separación de estos limitantes del tratamiento, como el suero, le va a mejorar. Imagínate lo que es hacer una planta de 30.000 de DQO y lo que es hacer una de 4.000. Es muchísima menos energía. Y además de eso, el suero es alimento, ¿no? Para chanchitos. Sí, entonces, además de eso, es plata. Estás botando la plata. Las industrias, mientras más contaminan, botan más la plata, porque son materias primas que se están yendo al agua en vez de irse a los productos. Muy bien. Entonces, eso podríamos decir respecto a los caudales, ¿no? Lo que se tiene que hacer con los caudales. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? No, son solo las respuestas nomás que le estaban dando así algunas preguntas que usted hacía, ingeniero. Ajá. Ah, ya. ¿Y no tienen preguntas? Si no hay preguntas, déjenme verles si es que no hay preguntas en el chat. A veces hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a seguir con la presentación. Si tienen preguntas, no se preocupen, ¿no? Sigamos. Vamos a ver ahora los tipos de fluido de los caudales, ¿no? Los fluidos son muy distintos. En las aguas domésticas y en las aguas industriales los fluidos son muy distintos. En las domésticas uno creería que no, pero resulta que sí. Y depende de las ciudades, y depende de las culturas, y depende también, obviamente, de los horarios en los que se hacen los muestreos. El caudal, por ejemplo, de las mañanas es distinto a los caudales que hay en las tardes y el que hay en las noches. En las mañanas, por ejemplo, en los desayunos se tiene a golpe de 8 de la mañana, 9 de la mañana, un tipo de caudal con una cierta cantidad. Sí. Luego al mediodía baja bastante, así en la media mañana, 10 de la mañana, los caudales bajan bastante para luego volver a subir a golpe de la 1 a las 3 de la tarde. Y otro tipo de agua. Sí, en las aguas de la mañana, por lo general viene agua con jabón sin mucha carga orgánica de los baños, de las duchas. Sí, y a veces en la noche también se tiene eso, pero depende en la zona en la que estés. Entonces la calidad del agua tiene sus picos, va teniendo sus picos con calidad y cantidad. Depende de la zona que estés, no es las mismas, no es como que se tiene las mismas costumbres en la sierra que en la costa, entonces tienes distintos tipos de contaminante con distintos caudales a las ciertas horas. Sí,
Los caudales, por ejemplo, de las ciudades grandes son distintas a las ciudades pequeñas, sobre todo por el tipo de alimentación. Sí, o sea, no, en unas ciertas zonas vas a tener otro tipo de fluentes según justamente esto, ¿no? En las aguas, miren, estamos en las aguas domésticas, ni siquiera en las industriales. En las industriales ahora se tiene también ese mismo problema. Por ejemplo, hay industrias que hacen un proceso, digamos, un lavado en la mañana, un tipo de agua residual. Luego en la media mañana hacen tintura, otro tipo de agua residual. Luego hacen otro lavado, otro tipo de agua residual. Y en el día vas por las horas teniendo distintos caudales y distintas formas de contaminación. Y eso sí, la industria hace lo mismo. Como ustedes saben, los productos alrededor del año también van cambiando. Una industria láctea, por ejemplo, hace en las épocas de clases, hace más yogures y bebidas lácteas. Sí, cuando son vacaciones casi no se venden yogures y bebidas lácteas porque los niños están en la casa, entonces ahí venden otro tipo de cosas. Y en la Navidad, por ejemplo, se llega a ver otro tipo de alimentos. Entonces, alrededor del año has tenido una variabilidad bárbara de la calidad del agua. Por eso también es importante medir la variabilidad alrededor de un año, ¿sí? Para ver qué épocas son las que más se consumen. Por ejemplo, en las industrias, obviamente, en la época previa a la Navidad, son donde más se dan los caudales más fuertes. En una industria florícola, antes del San Valentín y antes igual de la Navidad. En una industria textilera, antes del inicio de clases, ¿sí? Y cómo van los colores es interesante. En una industria textil, sobre todo los colores que predominan son el negro y el azul. Como que tenemos una cierta inclinación al uso del color azul. Si tú te ves, probablemente estás con jean, ya tienes una coloración azul, ¿viste? O sea, nos gusta a nosotros de acá el azul y el negro. Pero cuando llega Navidad empieza a arrancar rojo, ¿viste? Otro tipo. Entonces también existen esos cambios que un agua de un color en una textilera se trata distinto al agua de otro color, ¿sí? Son químicos distintos. Entonces ahí se puede ver cuál es la variabilidad al día, variabilidad al mes, variabilidad a la semana. En el agua doméstica, el agua del lunes no es igual al agua del domingo, es muy distinta, ¿sí? Y puedes ver alrededor del mes y alrededor del año, según las ciertas temporadas, ¿no? Entonces, otra cosa, las zonas, todo da una variabilidad de las aguas. Entonces son de diferentes, como dice aquí esta diapositiva, son muy diferentes características. A veces vienen más barrosas, más viscosas, de épocas de lluvia, de dos fases. Sí, suele tener dos fases muy visibles, ¿no? Con sólidos en suspensión de alta velocidad, más caudal, más corrosivas, menos corrosivas y así. Sí, en las industrias son más todavía, ya que los productos, como vemos, van variando por el mercado de la temporada. Entonces va habiendo cambios. Si tú solo muestreaste un mes, digamos que muestreaste, ¿qué te digo? En una industria láctea, se te ocurrió solo muestrear julio, cuando estaban de vacaciones. Resulta que para diciembre la planta de agua no te va a funcionar, porque en diciembre se produce el doble, hacen más, se hace más queso, requesón, no te sirve. Y en cambio en julio no había tanta demanda de lácteos, esa planta te va a funcionar julio y agosto y nada más. Entonces tienes que pensar en todas estas cosas, ¿no? Otros factores importantes son, como dice aquí, la viscosidad del agua. Sí, es un factor importante, sobre todo en el diseño de bombas, de sistemas de bombas y en sistemas de aireadores. Sí, la temperatura, ya habíamos visto, sistemas microbiológicos funcionan mejor a ciertas temperaturas. Los olores se producen más a unas temperaturas más elevadas. Otro, la corrosión, ¿sí? Plantas de agua que pueden que funcionen días porque no se consideró la corrosión y se hizo de hierro o de acero, no se hizo de inoxidable ciertas partes. Entonces, importantísimo. La conductividad eléctrica, factor súper importante, las sales, la turbidez del agua, aunque no es normada la turbidez, sí, resulta que las inspecciones te hacen a los ríos cuando le ven el agua turbia. O sea, la turbidez no es normada. O sea, tú puedes mandar un agua contaminada con una cierta turbidez elevada, pero como no te miden turbidez, tú dirías todo bien. Pero resulta que los ríos, las autoridades ambientales suelen medir cuando ven que es justamente la turbidez del agua aumentó.
Sí, entonces ahí es cuando suelen haber más problemas. Propiedades de lubricación del agua y la homogeneidad. Entonces, todos estos factores influyen en la calidad del agua. Muy bien. Las mediciones de caudal, varias formas de hacer aforos, ¿no? Varias formas de hacer mediciones de caudal. El uno es de la medición del caudal acumulado. Sí, es cuando se tiene algún sistema de homogenización o algún sistema de reserva, como una cisterna o una piscina donde se almacena el agua, la medición del caudal se hace muy sencilla. Imagínense, vamos a hacerles, les voy a hacer un ejemplo, como está de noche, me da un poco de cosas que como no les veo con las cámaras apagadas, ya se estén durmiendo. Entonces les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo una piscina. Un segundito. Ya, yo tengo una piscina. Digamos que es una piscina rectangular, paralelepípedo. Sí, que tiene un ingreso del agua residual y acá llegan todas las aguas residuales a esta piscina y luego de rebose sale un tratamiento simple que alguien ha hecho, ¿no? Ingeniero, Sí, sí. disculpe, interrumpo, no se está observando nada, solo está la pantalla en blanco nada más. Ah, perdón. No se ve el dibujo que hice. No, solo se observa la pantalla en blanco nada más. Ah, ya le vuelvo a hacer. Pizarra. Compartir. ¿Se ve la pizarra ahora? Ahí. Ahí sí se observa. Ahí. Tengo las dos pantallas, pero le voy a... Me esperan un segundito, le voy a minimizar esto. Ya, ahí sí. Entonces tienes este tanquecito, el dibujo, bueno, es medio difícil dibujar en la computadora, pero es del tanquecito, tienes este tanquecito, tienes un ingreso del agua y tienes una salida. Y bueno, acá hay un pozo donde se hace el vaciamiento con una llave. Si más o menos, aquí, ¿cómo harías una medición de caudal? ¿Quién se anima? ¿Cómo haces una medición de caudal aquí, en metros cúbicos por día? Digamos que en aproximadamente 3 días se llena esa piscina. ¿Cómo haces una medición de caudal ahí? Uy, les vuelvo a compartir. Con un balde y se coge el tiempo por minuto. El volumen Eh, de cada día. ya el volumen, ¿cómo sería el volumen de cada día? Lo del balde no es Con las mala idea, pero dimensiones como sería. veíamos. Con las dimensiones del tanque. Exacto, con las dimensiones del tanque. Lo del balde sí sirve, pero como veía, tiempo va a otro tiempo. Ayudar apagando el micrófono. Eso. Entonces ahí va a haber ese problema, ¿no? Si es que yo mido con el balde y el minuto, resulta que justo hicieron una descarga, entonces me va a dar un caudal errado. La mejor forma de medición, como veíamos, es metros cúbicos por día. Entonces el compañero nos estaba explicando que podríamos hacer una medición con la medida del tanque. ¿Cómo sería eso, compañero? ¿O a quién se anima? Con el área de la superficie y la altura se tendría el volumen. Muy Serían bien. únicamente registrando alturas. Perfecto. Esa sería una forma excelente de hacer una medición de caudal. Muy bien, compañero. Entonces tengo un ingreso de las aguas residuales por aquí, sí, y acá tengo una salida. Entonces vacío la piscina. Lo primerito que hago es vaciar la piscina. Si es que tengo yo aquí una medida, digamos que son 16 metros, y el de acá y en el ancho son 5 metros. Estoy inventando, ¿no? Un ejemplo hipotético. Yo mido a las 8 de la mañana la primera medición, a esta hora empieza a ingresar el agua. 8 de la mañana de hoy. A las 8 de la mañana, pasado justo 24 horas, a las 8 de la mañana de pasado mañana, del día jueves, se hace la siguiente medición. Si pasado 24 horas, han pasado, como ustedes pueden ver, 24 horas. Y me da una altura en el tanque de, digamos que 7 metros. Bastante irreal porque no hay un tanque que sea tan profundo. Pero bueno, digamos que son 7 metros pasadas las 24 horas. Pregunta, ¿cuál es el volumen? 560 metros cúbicos.
Ya 560 metros cúbicos. ¿Cómo hizo alguien más? O les doy un tiempito, háganle todos. Sí, háganle. Es sencillo. ¿Cuál sería el caudal? ¿Cuál sería el caudal? Le vamos a poner en metros cúbicos por día, que es el que les digo que mejor mide. Sería 16 por 5 por 7 sobre un día. Exactamente. Y luego le hacemos en el que también hay personas que les gusta, que son los litros sobre segundo. Entonces, como nos dice el compañero, sacamos el volumen. No se escucha, Inge. Espérame un momentito, compañero, sí. ¿Está apagado su micrófono, Inge Renato? Inge. Inge Renato, disculpe. Sí, ahí sí. Sí, ¿podría repetirle la última parte? No se escuchó. Claro. Entonces, lo que hacíamos es medir lado por ancho por la altura, y ya tenemos el volumen. Y como nos fuimos precavidos en medir a la misma hora, justo cuando pasaron 24 horas, ya tenemos la medida en la mejor unidad que podemos tener, que son metros cúbicos por día. Ahora, yo sé que un metro cúbico tiene 1000 litros y que un día tiene 86.400 segundos. Eso solo hago multiplicando 24 horas por 60 minutos por 60 segundos y les va a dar 86.400. Entonces, lo que puedo hacer es dividir ese valor para 86.4 y ya tengo el valor en litros sobre segundos. ¿Cuánto me sale? Ya se me perdieron los datos, pero creo que eran 1.5 litros por segundo. Exacto, 1.5 litros sobre segundo. Y ya sé el caudal en litros por segundo, ¿sí? Y ya sé el caudal en metros cúbicos por día, el volumen de agua producido al día. Esa es una de las mejores formas, una forma más sencilla y que mejor funciona, ¿sí? Y funciona mejor que haber medido con el tarrito. ¿Por qué? Ya vimos, porque la variabilidad de los caudales depende de varias cosas. Justo están ahí, justo el operador de la máquina se voló y está en la tienda comiéndose un sándwich, el caudal baja full. Y mides tú con el tarro y te sale bajísimo. Pero en cambio acá no, aquí se van compensando varias cosas, ¿no? Cuando tienes un tanque y puedes medir con ese tanque. ¿Puedes hacer lo mismo con una alcantarilla? ¿Se puede hacer lo mismo con una alcantarilla? Con los tirantes, tal vez. Sí, una de las formas en que ha servido hacer, ¿no? El hacer ya poco por la experiencia es lo siguiente, exactamente lo mismo con una alcantarilla. Sí, veámosle. Las alcantarillas por lo general son casi todas, ¿no? Tienen tapas redondas. ¿Sí saben por qué las alcantarillas tienen las tapas redondas? Pregunta de ingeniería, de los ingenieros civiles, ¿no? Por las presiones, tal vez. No. ¿Alguien sabe por qué las alcantarillas tienen las tapas redondas? Nadie.
las tapas de las alcantarillas son redondas para que no se caigan. Si fueran cuadradas, hay el chance de que en la diagonal sí se caen por los lados, pero en redondas no tienes chance de que se caigan. Sí, por eso las tapas de las alcantarillas son redondas y aquí lo que tienes son cilindros. Y ustedes que son, muchos de ustedes que son civiles, saben que estas tienen el tubo principal de desfogue está más al fondo. Y por lo general los ingresos son, como decir acá, algo que nos ha servido hacer para las mediciones de caudales, para transformar en vez de estar haciendo con el tarrito y con el cronómetro, viste, las volumétricas, ha servido mucho. Sí se ve la pantalla, ¿no? Sí, claro, ingeniero, sí se ve. Gracias. Es agarrar un bleris de una llanta de esas que habían antes, de esas que creo que son llantas tubulares, creo que le dicen, no sé, pero que habían unos bleris de las llantas, ¿no? O una de esas pelotas para jugar que se inflan un poquito más fácil. Sí, y se les pone aquí con una manguera y se les pone vacías aquí al bleris de la llanta, ¿viste? Y con una manguerita, ¿viste? Y se le infla desde arriba. Y le inflas y acá es como que se llena esto y no le deja pasar el agua. Y aquí le vas midiendo la altura, ¿no? Le vas midiendo la altura, le metes el metro y vas midiendo la altura en un cierto tiempo. Entonces aquí en cambio ya no te sirve la que hicimos antes de la medición, sino que sería pi por diámetro al cuadrado dividido para 4, ¿sí? Por la altura que te dio en un cierto tiempo, porque no le estás dejando ir el agua para acá, y ya tienes un caudal un poquito mejor que medir con el tarro, ¿sí? Y Disculpe, sí, realmente le está fallando el internet al ingeniero. Esto no, como digo, no había ocurrido antes, realmente ya es algunos cursos que hemos dado con el ingeniero, no sabemos, quizás sea una falla temporal que tiene. eh, Vamos a procurar trabajar para poder corregir esto, porque yo sé que es molestoso, pero es realmente algo que se nos sale de las manos. Vamos a tratar de corregir. ya a la final, o sea, lo importante es que te das modos para hacer las mediciones de caudal, ¿no? Ingeniero, que repita la última parte porque se quedó en toda la explicación. Sí, se le fue el internet. Ajá. Ah, ya, pero eso de cómo se mide, sí, no. Con el Bleris, eso sí. Sí, Sí, esa parte sí se no, observa. no. Ajá. Hasta la parte en la que iba a explicar la parte de lo que es el cálculo con la fórmula de pi por diámetro al cuadrado dividido para esa, Eso no se vio. sí, esa parte no se vio. Desde ahí no se vio. Ajá. Ah, chuta, más o menos. Entonces, lo que hacemos es, acá está. Entonces veíamos que tengo la alcantarilla. Sí. Hacer dibujo rapidito. En la base. Entonces yo hago aquí pi, sí, multiplicaría pi por el diámetro, sí, por este diámetro que le mido con el flexómetro, al cuadrado el diámetro y le divido para 4. Entonces le voy a escribir como, le pongo pi, le voy a poner así porque no tengo el símbolo a la mano, ¿no? Por el diámetro, todo este le elevo al cuadrado, el símbolo. Bueno, por esta vez le vamos a poner por diámetro. Y esto le divido para 4. El dividido, sale el dividido. Sí, bueno, para 4. Entonces, y por la altura que yo le mido con el flexómetro. Por esta altura de acá. Voy a poner acá al inicio.
Entonces, altura por pi por diámetro al cuadrado dividido para 4. Aquí es un poco distinto y tengo el volumen. Y esto le divido para el tiempo y tendría el caudal. En otras palabras, mientras más volumen tenga y mientras más tiempo mido, el cálculo me va a salir más real. ¿Sí? Si en la piscina mido en más volumen y más tiempo, el cálculo me va a salir más real. Si en la alcantarilla mido Esperemos ahí un momento. Sí. se me fue el audio. Esos sistemas de medida, todos esos que hemos visto, son volumétricos. Incluso si es que agarro, ¿viste? El tarrito y le mido con un cronómetro, también siguen siendo volumétricos. Entonces, todos esos volumétricos sí me sirven, son bastante precisos. Pero a veces incluso eso, por ejemplo. Pero como Cortó. Inge Renato, compañeros, sí, la verdad, como dice mi compañero Rodrigo, este asunto del internet es un poco delicado, más que todo porque no es algo que podamos dar solución nosotros. Más bien pensando, tal vez les parezca, ¿será que mejor interrumpimos este primer día de conferencia? Estaríamos hasta el punto que avanzó el día de hoy el ingeniero y mañana habría la opción de o empezar bien el segundo día media hora antes para recuperar lo que faltó el día de hoy o terminarlo mañana, que sería yo a las 10:30. Lo podemos terminar el día de mañana como hasta las 10 tenemos, de hecho la programación es de 8 a 10. Mañana empezamos a las 8 y le pedimos al ingeniero que mañana, después de ese tiempo, recupere lo que falta del día de hoy para que tenga pues el lapso entre la noche de hoy y el día de mañana, solucionar este problema de su internet, porque si no, más que todo con las clases entrecortadas se pierde un poquito el hilo y la atención. No sé si están de acuerdo con todos para conversar directamente con el Inge Renato. Buenas noches, ¿cómo les va? Tania Crisanto les saluda. Sí me parece buena a mi criterio, buena opinión, salvo mejores criterios de los compañeros. Empezar mañana a las 19:30, porque si no se hace un poquito pesado, ¿viste? Hasta las 10:30, a las 19:30. Y sugerirle al ingeniero, pues, que, no sé, me funciona a mí, no sé a ustedes, tener como plan B los datos del celular, porque sí suele, y con los datos del celular sí suele mejorar muchísimo por experiencia propia. Entonces, como sugerencia nada más, ¿no? Como plan B para que si se nos repite esto, podamos salvarlo de una forma rápida. Entonces, mi voto sería porque empecemos a las 19:30. Muchas gracias. Sí, claro, compañera Tania, muchas gracias. Apoyo la moción. Sí, También apoyo la moción. Sí, me parece una excelente idea.
Sí, parece que estamos todos de acuerdo mejor con esta opción porque no es difícil dar más que todo en clases ya, digamos, en una clase que ya empezó.